Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. Hoy día la presencia de grupos ultraconservadores están mucho más vocales, más fuertes, y que hoy día, con la nueva elección de un presidente que se declara a sí mismo como cristiano, coloca en riesgo muchos de los avances que habíamos logrado, no solamente en sexualidad, pero sí también en el campo de los derechos de las mujeres. Efectivamente, para nosotros ha sido sorprendente encontrar que el término ideología de género no es un término que se use tan frecuentemente en México, a diferencia de lo que pasa en otras partes. Que incluso podríamos decir el ataque que ha habido en torno a la identidad de género tampoco es muy claro, ¿no? O sea, lo que pasa en otros países, en México está muy diluido, aunque sabemos que está presente. Y ahora que López Obrador está en el gobierno, empieza a dar un giro la balanza para inclinarse más hacia cuestiones de la moral cristiana, y la izquierda va quedando un poco nebulosa para tornarse mucho más en acciones populistas de apoyo a ciertos sectores de la población, pero que no tienen que ver con proyectos o iniciativas transformadoras realmente, porque el neoliberalismo está presente también en este gobierno, las alianzas con las empresas, con las corporaciones, incluso con los empresarios más fuertes del país. López Obrador declaró muy rápido, después de que él tomó posesión, que tenía un grupo de asesores entre los empresarios más importantes del país. Y nosotros sabemos que varias de estas empresas, por lo menos la mitad de ellas, están apoyando económicamente a las fuerzas conservadoras. Es muy claro que los avances que se dieron en México tienen que ver, sí, con un gobierno de izquierda, que fue el que entró a la Ciudad de México en 1997, cuando se eligió a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y que ahí venía una ruta muy clara de para dónde queríamos avanzar. Esto no ha sucedido en todo el país, desafortunadamente. O sea, los avances que tenemos en la Ciudad de México no se reflejan en el resto de los estados en general. Y eso hace que la Ciudad de México se convierta como una isla, ¿no? Una isla de la apertura, de las libertades, como llaman el gobierno de la ciudad, pero que también me parece que no hay una garantía de que vamos a decir, que México se convierta en la punta desde donde van a emerger todas las iniciativas. Estamos ahora con 11 estados con matrimonio igualitario y 3 más con identidad de género. La situación del aborto no ha mejorado en mucho. Incluso en 2 de los estados se hicieron penas mucho más fuertes, que ahora estamos logrando comprobar eso y sacar de la cárcel a algunas mujeres que habían sido encarceladas incluso con un aborto involuntario, ¿no? Entonces, yo creo que la situación no viene fácil, ¿no? No pienso que pueda haber una reversión, que no podemos ir para atrás, pero yo creo que avanzar va a ser muy difícil en este escenario. Yo creo que nosotras, desde la Fundación Arcoíris, vamos a empezar un trabajo mucho más consistente para avanzar en las recomendaciones que el gobierno de México tuvo ahora en el examen periódico universal, que exige que las personas LGBT sean parte del Plan Nacional de Desarrollo,
que se desarrollen políticas públicas, que se registren los crímenes de odio, ¿no? Que haya mayor atención a la identidad, a la discriminación que las gentes sufren por su identidad de género, y que haya una mejor educación alrededor de los derechos de las personas LGBT y sobre la sexualidad. O sea, fue Marcelo Ebrard el que aprobó el matrimonio igualitario, fue Marcelo Ebrard el que aprobó la legalización del aborto en México, y el día que él firmó la ley por la legalización del aborto en México, la Iglesia, el cardenal le llamó a no firmar, haciendo referencia a su historia como católico. Dijo, el gobernador se ha educado solamente en escuelas católicas. Nosotros estamos seguros de que él no va a firmar esta ley, porque si firma la ley contra el aborto, legalizando el aborto, él va a ser excomulgado. Y él salió al día siguiente, firmó la ley frente a la prensa y dijo: yo soy un gobernante católico, pero mis creencias no tienen que ver con mi trabajo profesional. Yo pienso que necesitamos tener una mejor documentación de qué está pasando y cuáles son los recursos que están en juego a favor y en contra, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucha claridad de cuáles son los recursos, no solamente económicos, sino de información, de personas, recursos humanos. ¿Dónde están los recursos que los grupos conservadores están utilizando y cuáles son los que nosotros tenemos para hacer ese trabajo? Me parece que otro elemento que es necesario es la articulación entre los distintos movimientos y tener realmente una intersección clara que nos permita identificar cuáles son los riesgos que tenemos enfrente y cómo podemos desarrollar una estrategia conjunta para impedir que haya algún retroceso. Que tenemos también que avanzar de manera mucho más clara en un cambio cultural para nuestra sociedad, que realmente lo que nosotras veníamos proponiendo para una sociedad más inclusiva, más democrática, más justa para todas las personas, se tiene que reflejar no solamente en las acciones que nosotros estamos desarrollando, sino en los desafíos y las demandas que la población se ponga, ¿no?